A Mario Aicardi, también desde Argentina, bienvenido desde el otro lado del charco. Gracias por verlo y ya sabéis lo que siempre os decimos, que podáis compartir este vídeo y las publicaciones que hagamos. Podéis visitarnos tanto en YouTube, Instagram, Facebook y nuestro blog, donde hacemos también las publicaciones escritas que hacemos por Facebook, pero en el propio blog. Bien, pues sin más dilación, bienvenido a Nicolás también, que anda por ahí. Eh, lo que vamos a tratar o intentar mostrar es un poco eh, cuáles son las políticas que han hecho los emperadores romanos y qué relación tenían con el tema de la religión, ¿no? Y vamos a ver que, aunque se haya titulado la charla como las locuras de los emperadores, es verdad que en algunos aspectos, por ejemplo, Suetonio sí nos marca que hay, digamos, esas demencias, sobre todo de algún emperador, sobre todo en concreto Calígula, pero que vamos a ver que, y de ahí he sacado precisamente esta charla, el título de la charla, ¿vale? Eh, lo que vamos a ver es que el mundo religioso, que ya sabemos que impregna absolutamente todos los ámbitos de la vida de la antigüedad, pero concretándonos en época romana, vemos que todo, absolutamente todo, lo toca la religión. La gladiatura, lo militar, en el palacio imperial, la construcción urbanística, las leyes, la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Todo eso lo toca la religión. Entonces, nos vamos a centrar exclusivamente en lo que toca a la religión de palacio, a lo que realmente el emperador toca como elemento privado de esa religión y que luego lo va a exportar a todo el orbe romano. No voy a hablar precisamente de el culto al emperador, va a ser un tema importante, sí, pero no me voy a centrar en eso porque es probable que podamos tener una colaboración al respecto de un especialista de esta materia sobre el culto a los emperadores y además un buen amigo mío. Lo que vamos a tratar un poco es sobre este tema de la religión y cómo impregna la mentalidad de grandes hombres y mujeres en el mundo romano. Vamos, aunque todo tiene un antecedente, vamos a centrarnos, vamos a mirar un poco en la época republicana, donde muy brevemente vamos a viajar en algunos aspectos religiosos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, hay ciertos generales y ciertos líderes políticos que coquetean ciertamente con la religión, sobre todo helenística, o al estilo helenístico, al estilo griego de la Hélade. Por ejemplo, podemos incluso fijarnos en generales como Escipión el africano. Podemos ver algunos aspectos de este tipo en Fabio Máximo, el dictador, incluso en Sila o Mario o el propio Julio César, donde todos ellos tocan, rozan ciertos aspectos de la divinización del personaje o del general o del rey que ya digamos, propuso en su momento Filipo II, el rey de Macedonia, y que se lleva a cabo en una expresión, en un proyecto, digamos, conmemorativo y sobre todo iconográfico que hace Alejandro Magno. Este programa, digamos, ideológico que se fosiliza en Alejandro Magno va a ser imitado, va a ser, digamos, asimilado por el mundo romano a lo largo de la República, sobre todo de la Alta República, cuando también incluso el propio general Aníbal va a hacer cierta gala de esa fenicio-púnica helenidad, en este caso religiosos, ¿vale?
pero como no me quiero centrar en esta etapa, quiero que veáis que no es algo que aparece con Augusto y hay un corte, ¿no?, hacia adelante, sino que tiene unos antecedentes que en época republicana son realmente fuertes. Y ya digo que, por ejemplo, hay otros personajes que son antihelénicos, como, o aparentemente antihelénicos, como podría ser el propio Catón, ¿no? Catón, además, promulgaba, digamos, esa idea de antihelenismo, de que realmente vamos a ver que no es tan antiheleno, ¿eh? Pero bueno, eso es otra cuestión muy interesante y que en alguna de sus obras se puede dilucidar y analizar. Y de hecho, algo de este tema lo podéis ver, si no leer, perdón, si no recuerdo mal, en algún artículo que es de Ana María Mayorgas, de la Universidad Complutense de Madrid, es una profesora de allí, y que hace algún artículo al respecto, ¿vale? Ana María Mayorgas. Lo que Julio César, por ejemplo, lo que hace es, digamos, tocar helenismo, de esa divinización helenística, y es asumir como propio rasgos que de forma puntual va a ir apareciendo a lo largo de su dictadura. Y sobre todo cuando se promueve esa dictadura vitalicia de Julio César. Entonces ahí vamos a conocer y vamos a observar ciertos aspectos que van a ser muy, muy, muy asimilados en épocas posteriores, ¿eh? Y sobre todo con su hijo adoptivo Octavio Augusto. Julio César, por si no lo sabéis, alguno de estos aspectos, aparte de esos elementos que dice la historiografía senatorial, que marca que él quería hacerse rey y que quería hacerse con un trono, que, bueno, son elementos monárquicos, pero que van cargados con un gran programa religioso detrás. Y ese gran programa religioso tenía que ver mucho con una figura importantísima en la antigua Roma, sobre todo en la época republicana, pero sobre todo que nace en época de la monarquía, en concreto de Numa, que es ese Rex Sacrorum. El Rex Sacrorum, cuando Julio César aparentemente quería ser el nuevo rey, o le acusaban de ser nuevo rey, se le acusaba también de la participación o asimilar en sí mismo la figura de este Rex Sacrorum como el rey de los sacrificios, que es realmente una figura muy, digamos, residual, digamos, honorífica en la antigua Roma, sobre todo ya a partir de Sila, Mario en adelante, ya es una figura que es muy poco vista en público y es nada más que honorífica. Y ya en época imperial vamos a ver que apenas aparece. Sin embargo, se le verá al Rex y a la Regina Sacrorum. Que ya digo, aunque son honoríficos y aparecen poco, tienen cierta importancia en el mundo romano. Bien, pues Julio César, por ejemplo, se quería hacer con un cierto calzado concreto de sacerdote. Tengamos en cuenta que él fue augur con 19 años, tuvo cargos religiosos muy tempranos, digamos, fuera de la normativa religiosa que prohibía a ciertos personajes o a ciertas personas con una corta edad ser miembros del colegio sacerdotal. Y es algo que Sila le expulsó, por ejemplo. Aunque él, Julio César, nombró como pontifex, no como pontifex máximo, sino como uno de los pontífices de Roma, a su hijo adoptivo Octavio, ¿no? Octaviano. Y vamos a ver que esa ruptura de la norma va a calar muchísimo
en el propio Octavio, ¿vale? Cuando finaliza, digamos, la dictadura de Julio César por el asesinato que todo el mundo conocemos, él mismo, el propio Augusto, el futuro Augusto, Octavio, va también a tocar, y ya no digo rozar, va a tocar directamente las ideas, ese programa iconográfico, ese programa ideológico religioso, por así decirlo, del ámbito helenístico. Sin embargo, él lo va a tocar muy tímidamente. Hay que tener en cuenta que cuando Julio César muere, también es verdad que se le acaba, se ve mal, es mal visto, digamos, todo ese, todos esos relatos y todos esos hechos que ha producido o ha realizado Julio César respecto a esa divinización propia, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que eso a Augusto le gustó demasiado, en ese sentido hay que decirlo también, y Augusto plantea poco a poco una serie de reformas religiosas a fin de que se vuelvan a cumplir ciertos rasgos de esa religión ancestral republicana, y que tiene la oportunidad de abrir una puerta a esa helenización de la religión romana. Y me centro en ello. Cuando cuando Augusto, Octavio Augusto, ya sabéis que se puede llamar de las dos formas, como emperador o dependiendo también si estamos en el 12 antes de Cristo o después, cuando se le puede llamar definitivamente Augusto, ¿no? Pero bueno, cuando Octavio llega al poder, él mismo, y es una cosa muy, muy curiosa, si Julio César se creía el hijo de Venus o descendiente de Venus, vamos a ver que el propio Octavio del propio Apolo. Y esto es un golpe, digamos, para la religión romana, dado que Apolo es una divinidad griega, y no se hace a priori. Luego vamos a ver es un cambio cuasi radical en Augusto, ya cuando es Augusto, en el que él mismo va a digamos, adoptar como propio a Apolo, ¿vale? Como descendiente de Apolo. Por tanto, tenemos dos vertientes, y aquí va a hacer una mezcla para que, digamos, el Senado o el pueblo romano no se altere demasiado. Lo que él va a conseguir es que, y esto es justamente antes de la batalla de Actium del 31 a.C., ¿vale? Cuando estamos hablando de esa heredabilidad divina por parte de Apolo. Entonces, justamente aquí va a hacer una especie de mezcla, no digo sincretismo, sino que va a mezclar la idea de que como hijo adoptivo de Julio César es, por una vertiente, hijo de Venus, por el lado, digamos, femenino, y por otro lado, una descendencia como hijo de Apolo, ¿vale? Por el lado masculino. De hecho, él va a plasmar en algunos de esos proyectos iconográficos y urbanísticos el tema en el que va a aparecer Apolo dentro de la batalla de Actium, y que desde el montículo de Actium, que hoy de hecho se puede ver, estaba el mismísimo Apolo, y por tanto le dio la victoria a Augusto, y por eso se le va a dar un renombre en Roma. Augusto, cuando gana, Octavio, perdón, gana esta batalla y se dirige a Roma, presenta, digamos, este plan urbanístico en el que construye en el Palatino el templo de Apolo que hoy podemos ver. Ese templo de Apolo
es de esos primeros inicios del gobierno de Octavio. Ya digo que no se puede decir reinado en época imperial porque estaría mal dicho, a pesar de que Wikipedia ponga el reinado de Augusto, el reinado de Domiciano, el reinado... No son reyes, son gobernantes y por tanto es parte de... además ellos siguen siendo princeps, el primero, pero siguen manteniendo ese aspecto republicano, por tanto no pueden ser reyes. Bueno, dado este paréntesis gubernamental, vamos a ver que la política de Augusto en plan urbanístico va a hacer ese templo en el Palatino, ese Apolo Palatino, y que va también a construir otro templo en la propia Roma, en otro de los montes, ¿vale? Entonces vamos a tener dos, y en la isla Tiberina, perdón. Lo que vamos a encontrarnos son templos dedicados a Apolo. A medida que él va avanzando en su gobierno, vamos a verle incluso, justamente un poco posterior a esta batalla de Actium, más o menos en el año 20 aproximadamente antes de Cristo, vamos a ver que el propio Octavio se va a vestir, se va a transvestir, perdón, en el propio Apolo. Él mismo aparecerá disfrazado de Apolo en algunos de los rituales que se dedicaban precisamente a Apolo o en algunas cenas que se hacían en el palacio. Y esto es algo que recuerda mucho en la historiografía, mirándolo desde nuestro punto de vista, recuerda mucho a lo que hicieron otros emperadores de forma posterior, ¿no? En concreto, Calígula, que hablaremos de él, que en el tema religioso es una maravilla, desde mi punto de vista. Pero Augusto, vemos cómo aparece disfrazado del propio Apolo en algunos de los rituales, en algunos de los eventos importantes y sobre todo en un evento concreto que además él centraliza como algo fundamental, como base y pilar fundamental de lo que es la religión y la sociedad romana, que van a ser los Juegos Saeculares, en honor al propio Apolo. Ángel Portillo dice, eso es algo parecido a Rómulo, descendiente de Venus por Eneas y de Marte, Rea Silvia. Sí, claro, es que ahí voy. Cuando Rómulo, como bien has mencionado, es el primer, por así decirlo, el primer fundador de Roma. ¿Quién es el segundo fundador de Roma? Augusto. Va a imitar la misma estructura que Rómulo hizo, copiando, digamos, esa mitología que crea Ovidio en el siglo I, que está, digamos, a favor de Augusto, y que crea esa mitología en el que la providencia histórica y divina va a dar como resultado a Augusto, y por tanto la descendencia genealógica en base a estas divinidades, a estas descendencias por parte de los dioses, se va a plasmar en última instancia en el propio emperador. Cuando Octavio ya sigue avanzando y ya estamos en ese cambio de era, y cuando se le ha nombrado ya esa máxima cúspide que era el augustato, él en un principio lo quería rechazar, ¿vale? En un principio él lo quería rechazar porque eso correspondía a un título religioso que a él no es que no le llamaba mucho lo que es la atención, ¿vale? En términos así actuales os lo comento. Él lo que quería era ser llamado Octavio
Romulato o Octavio Rómulo, ¿vale? Precisamente por creerse ese segundo fundador de Roma. La propaganda de Virgilio es enorme, efectivamente, con todo el tema, también Ovidio, todo ese viaje de Eneas y esa descendencia divina y todo ese hilo conductor hasta la llegada de Augusto, cosa que también hace propagandísticamente Livio. Y en algún caso un poco más ligero Dion Casio, pero Ovidio, Virgilio y Livio son los que más propaganda a favor de este emperador hacen. Y curiosamente el Senado vota que sea precisamente el título de Augusto el que tenga este emperador. Y así ha pasado a la posteridad. Cuando Augusto ya tiene este cargo religioso que está por encima de todo cargo religioso, vamos a ver que Augusto ya frena sus aspiraciones helenísticas de coqueteo, digamos, con el helenismo, porque ha conseguido a lo largo de, sobre todo desde el 31 a.C. hasta este momento, ha conseguido abrir la puerta a su divinización. Sin embargo, ahora va a cambiar cierta parte de ese programa religioso y ahora va a aparecer en escena a Marte. Sobre todo Marte Vengador, que se va a vincular mucho con el propio Julio César. Todo este elemento de divinización con Marte, con Venus, con Apolo, en parte se va a traducir en esa construcción del templo al divino Julio. Porque, claro, yo no puedo, si yo fuera Augusto, yo no puedo ser nombrado Augusto así de la nada si no tengo unos antecedentes que sean per se divinos. Por tanto, la divinización de Julio César provoca que él pueda legitimarse como ese sucesor de una persona divinizada. Y eso lo hace, ese programa fantástico que es de propaganda, hace que precisamente el propio Augusto, que es además un título que llevan algunos de los dioses, por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que lo lleva la parte de la triada capitolina, Juno y Júpiter, sobre todo, son, digamos, títulos divinos en los que vamos a ver que se los incorpora él mismo, ¿no? Por eso el Senado lo vota y le proclama como a César como emperador, como Augusto, perdón. A ver, José Antonio dice: Augustus había sido hasta entonces un adjetivo reservado a los dioses y no a cualquiera, sino a Júpiter y Juno. Efectivamente, ¿no? Lo que acabamos de decir. Gracias, José Antonio. Ya sabéis que podéis hacer cualquier pregunta, aporte, suma y crece, y esto está genial, ¿no? Y bienvenido será todos esos aportes, porque aquí aprendemos todos, y yo el primero, que es lo que a mí me gusta también conocer. Dice Emilio, dice: saludos, el cometa que apareció en los cielos fue muy importante para la deificación de César y la consolidación del futuro Augusto. Sí, de hecho, vamos a ver que en el propio templo de Julio César, en la cabeza del mismo César, se va a programar una imagen del cometa, ¿vale? Donde el propio Augusto se va a acercar para digamos, adorar al divino Julio César, ¿no?
A ver, José Antonio otra vez. Por cierto, etimológicamente significa engrandecido, del verbo augueo, aumentar. Eh, ah, pues muchísimas gracias, José Antonio. Además, José Antonio, por cierto, es filólogo clásico. Así que todos estos aportes de filología son fantásticos porque ayudan muchísimo a conocer todos estos elementos, no solo religiosos, sino de toda la sociedad antigua. Continuamos. Resulta que cuando Augusto ya tiene este cargo tan importante y ha divinizado al propio Julio César, vamos a ver que elementos religiosos se van a ir incorporando en él. Entonces, él va a asumir el cargo de Pontifex Maximus, por tanto, lo que va a eliminar el cargo ese de Pontifex Maximus que estaba en la República para asumirlo como él propio. De hecho, vamos a ver a emperadores que van a ir modificando parte de estas normativas religiosas y que son, desde mi punto de vista, son maravillosas, son muy divertidas. A ver qué dice, perdón, Yasmín Bernud dice, una gran colaboradora también del grupo y de este canal, dice: otro de los monumentos fundamentales de esa propaganda política y la fundación de Roma, con una base iconográfica extraordinaria, fue el Arapaquis. Son magníficas todas las representaciones que contiene. Efectivamente, y con toda la razón del mundo, Yasmín, el Arapaquis es un instrumento propagandístico iconográfico en el que se vincula al propio Augusto. Todo es, digamos, es como una serie. Si hoy vemos una serie televisiva en uno de los canales estos privados de pago, vemos capítulos en ese Arapaquis, vemos capítulos hasta llegar a la conclusión, que es la propia divinización de Augusto. Y además se va a vincular con otras divinidades, como aparece en el Arapaquis. Aparece Telus como la madre, aparece también otras divinidades mayores y menores, y sobre todo va a haber otra construcción urbanística importantísimo, que es la construcción precisamente del templo, que decía antes de esa vinculación hacia Marte, a Mars Ultor. Entonces, en el foro de Augusto está centrado precisamente en ese templo, ese magnífico templo que por desgracia no se conserva apenas, pero sí se conserva, digamos, la silueta, parte de la silueta de este magnífico templo, que es ese templo a Mars Ultor, ¿no? A Marte Vengador. Marte Vengador, y es muy curioso, ¿por qué a Marte Vengador y no a un Marte granjero, ¿no? Que es realmente Marte es agrícola en sus inicios. Mars Ultor porque empieza a hacer esa guerra previa a Sexto Pompeyo y a todos aquellos que han asesinado a su divino padre. De hecho, él recibirá precisamente esa titulatura, ¿no? Como también nos indica ahora Ángel Portillo, que es el hijo del divino César. Claro, el hijo del divino César es vincularse a alguien divino y por tanto tengo la legitimidad legal para ser divinizado. Pues precisamente ese Mars Ultor contra todos esos personajes, todos aquellos senadores o conspiradores o lo que ellos se llamaban a sí mismos los tiranicidas en contra de Julio César, vamos a ver que este Mars Ultor, Augusto, va a luchar utilizando la idea de la venganza contra los asesinos de su padre. Y de esta forma, Augusto va a contemplar a lo largo de su gobierno cómo se van a crear una serie de instituciones que no se llegan a, digamos, no se llegan a plasmar hasta el gobierno posterior, ¿no?, de Tiberio. Y vamos a comprobar cómo la divinización de Augusto, en cuanto a culto imperial, va a tardar unos pocos años. A pesar de que el culto al emperador en vivo, como realmente quería el propio Augusto, no se llegó a
plantear, bueno, no se llegó a plasmar en la realidad, por ese miedo a helenístico, ¿no? A esa religión helenística que sí se adoraba al propio Alejandro Magno, al propio Filipo, pero sobre todo Alejandro Magno sobre todo en todas esas ciudades que se fundan, ¿no? Y los herederos de Alejandro y de su imperio, y esa divinización iconográfica que tenía Alejandro Magno, que en gran parte van a copiar grandes personajes de la República, pero que sobre todo se va a ver plasmado en alguna de las iconografías monetarias y las acuñaciones monetarias de Augusto. Pero no recibe un culto todavía como algo fijo, como una persona viva, porque eso también se asemeja al faraón egipcio. Y tengamos en cuenta que el faraón egipcio sí recibía ese culto en vida, porque era un dios viviente entre los mortales, y hay que tener en cuenta que él hizo una gran propaganda contra Egipto debido a esa unión entre Marco Antonio y Cleopatra VII, en la que vamos a ver que todo lo egipcio en este momento es rechazado. Por tanto, él no puede tener esa divinización egipcia como lo tenían los faraones anteriormente, ¿no? Por tanto, su divinización y su culto en persona no se va a plasmar hasta el gobierno posterior. Cuando él muere, nos encontramos con su esposa todavía vive, Livia, que será nombrada Augusta de forma posterior, posterior al propio nombramiento de Augusto, ¿no? Vamos a encontrarnos sobre todo que con Tiberio, ¿vale? Ya pasando al siguiente emperador, Tiberio es uno de los emperadores que menos quería ser divinizado y sobre todo menos quería ser emperador, ¿no? Pero sobre todo no quería ser divinizado. Sin embargo, para vincularse y legalizar, digamos, su gobierno, se le plantea que haya ciertas divinizaciones, asuma cargos religiosos como el de Augusto, como el de Pontífice Máximo, etcétera, etcétera, y permite que haya un culto al emperador difunto, ¿no? Entonces, de ahí aparecen esos sodales augustales, que son precisamente un cuerpo sacerdotal nuevo que se crea, sobre todo con Tiberio, aunque vamos a ver que de forma posterior van a continuar y se van a consolidar. Estos sodales augustales van a ser un colegio sacerdotal propio para dar fallecido. Y eso es hay que... A ver, dice Ángel, perdón. Un intento de legitimar a la familia Julia como divina y por tanto merecedora del cargo y de unir y cohesionar el imperio con un culto común. Claro, para cuando justo es precisamente a finales del gobierno de Tiberio, o a mediados finales del gobierno de Tiberio, se quiere hacer, y además es una idea, por cierto, de Livia, que no se va a llegar a plasmar de forma más consolidada hasta Claudio, el emperador Claudio. Que Claudio no es tan tonto como nos dice en la historiografía y como vamos a ver después. La cuestión es que justo con Tiberio se le pide, por ejemplo, fuera ya de la península itálica, se le pide el culto al propio emperador. De hecho, en Hispania tenemos el primer templo Augusto en Tarragona. Y creo recordar, corrígeme Ángel, o si lo conocéis alguno, creo recordar que es del año 32 después de Cristo aproximadamente. Entonces, estamos hablando de cultos al emperador, cultos a una figura ya muerta. Hasta ahí, dentro de lo que cabe, todo normal,
porque no se está haciendo un culto al emperador vivo. Y vamos a ver que Tiberio es una persona que, aparte de muy, parece ser, ¿no?, que era muy ahorrativa en algunos aspectos, en la religión lo va a ser más aún. Y precisamente él no va a salir muy favorecido dentro de lo que es el ámbito religioso, porque no va a plantear nuevas medidas, no va a plantear... gracias, Johnny, por el tema en el foro, el enlace que nos pones. Tiberio no va a plantear, digamos, programas iconográficos religiosos a gran escala ni de Augusto, simplemente para legitimarse y demás, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que eh, gracias Ángel, sí, de finales de Tiberio. Eh, Vamos a ver al siguiente emperador, Calígula. Calígula, ya digo que es magnífico en este aspecto religioso y lo vais a entender perfectamente por qué. Cuando, bueno, al margen de cómo nace su gobierno o cómo surge en el poder y sus demencias según la historiografía latina, ¿no?, sobre todo Suetonio en la vida de los 12 Césares, también Flavio Josefo también habla sobre él, o por ejemplo Dion Casio habla también de él. Un poco también habla Tácito en los anales, pero no continúa porque se han perdido gran parte de su obra, y justamente el gobierno de Calígula no aparece, por desgracia, porque hubiera sido una gran fuente de información para el día de hoy, y sobre todo comparable con lo que decía Dion Casio y sobre todo Suetonio y Flavio Josefo. Pero bueno, para saber si lo que dice Suetonio tiene visos de real o no tan real, pero bueno, analizando un poco, vamos a ver que Suetonio exagera y se inventa muchísimas de las cosas. Sí, Tiberio muere en el 37. Vamos a poner que fue asesinado por Macron, que es digamos, como el pretorio, el jefe del pretorio, de la guardia pretoriana de Tiberio en ese momento, y ahora lo será de Calígula hasta que el propio Calígula le asesine en el 38. Calígula, vamos a ver que en esos inicios del año 37 es un gobierno, digamos, magnífico. De hecho, hasta Suetonio lo alaba. Y vamos a ver que Calígula tiene un derroche económico que va a provocar ciertas hambrunas, ciertas crisis económicas, etcétera, etcétera, que bueno, no es el tema de hoy, pero que a partir de todo toda esa pequeña enfermedad que parece ser que podría ser esquizofrenia o cualquier tema, sobre todo a partir de la muerte de su madre Antonia, etcétera, etcétera, vemos cómo cambia radicalmente según las fuentes historiográficas latinas, y vemos que su gobierno va a ser la noche y el día. Si en el 37 estaba todo fantástico, todo era maravilloso en Roma, la plebe le quería, los senadores no había conflictos con él, en el 38 vamos a empezar a ver ciertos conflictos religiosos que van a ser, desde mi punto de vista, son magníficos. ¿Y en qué sentido? Bueno, si nos iniciamos, precisamente mata a Macron y, bueno, lo sustituye por Clemente, y luego por otro también. Bueno, aparece también, está por ahí Casio Querea, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que justamente en este año 38 lo que va a predominar es precisamente
un culto a su propia persona, ¿vale? Ahora ya han aparecido, van a aparecer, mejor dicho, el culto al emperador divino vivo, ¿eh? A ver, dice Ana, es curioso cómo se asimila la devotio con sus características para perfilar la figura de los altos mandos y su relación con la plebe y el senado. La devotio es un elemento importantísimo, sobre todo en la época republicana. Va a haber generales que van a morir por esa propia devotio, ¿eh? Y es fantástico. Bueno, fantástico me refiero el programa ideológico que tienen, ¿no? Hablaremos un día sobre eso, porque tiene bastante contenido lo que es la devotio, ¿no? Y las distintas devotios ibéricas incluso, o hispánicas. Bueno, en el mundo medieval las devociones a la figura son maravillosas. Pero no es una devoción como hoy podemos entenderla, la devoción al ser supremo, a devoción a un dios, no, eso es otras cuestiones. Bueno, centrándonos en el tema de Calígula, Calígula en este año 38 va a plantear una cosa que no se había hecho antes, o no a gran escala, y es que, por ejemplo, en el año 38, él va, si hemos dicho, es que fantástico, porque dice, si en época de Augusto, en época republicana, coquetean un poco con el tema del helenismo, con esa parte griega, Calígula va a abrazar lo que es el mundo griego y mucho más aún va a acoger en su seno el mundo egipcio. ¿Y el mundo griego por qué? Porque considera que, por ejemplo, esa divinización y esa, digamos, ese culto al emperador helenístico, y que sobre todo lo va a mezclar con ese culto al dios viviente que sería el faraón en el mundo egipcio. Sí, efectivamente, la devocio en sentido de entregarse a alguien es pronunciando unos votos, ¿no? Nos vota. Esa, digamos, actitud de Calígula se va a transformar en su propia divinización. Y es peligroso cómo en este momento van a transformar a un hombre que, por supervivencia de los propios senadores y todo el personal que rodea a este emperador, le van a nombrar como un dios viviente, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que Calígula quería ser rey, con todo lo que ello supondría, religiosamente me refiero, y ya no hablemos si en política, ¿no? Las cuestiones que este Calígula quería nombrarse como un propio rey, además realmente como un segundo fundador o un tercer fundador de la propia Roma, como va a ocurrir precisamente en este año 38, el 21 de abril, en la Esparilia, donde vamos a ver a un Calígula transformado en Dios, iconográficamente paseando por el foro de Roma. Pero bueno, antes de llegar a este 21 de abril, vamos a digamos, centrarnos en ese primer periodo del año 38, donde él va a pedir que su divinización sea real, que se le nombre como, en algunos casos, como un propio Osiris, y a su hermana Drusila, su preferida, su amante, digamos, aunque hubiera estado casada con Emilio Lépido, que también, por cierto, era amante de Calígula, por supervivencia seguramente, van a nombrar a sí mismo como el propio Osiris y ella como Augusta Isis. Entonces, presumiblemente como una Augusta Isis. De tal forma que él programa, digamos, la idea de que se puede casar como la antigua
el antiguo egipcio se puede casar con su propia hermana. Sin embargo, la propia Drusila le recomendaron no u otros consejeros del propio Calígula, no se sabe bien, que no se hiciera eso, ¿vale? Porque no estamos en Egipto, sino que estamos en Roma y las costumbres y las moralidades son totalmente distintas. Más también se plasma que el traslado de la capitalidad a Alejandría, ¿vale? Alejandría es una de las ciudades preferidas del propio Calígula. También se deshace de esa idea por consejo de alguien que evidentemente será alguien muy cercano de ella o de ella o de alguien cercano. Su divinización también va a venir precedida de vincularse con la casa real, bueno, perdón, con la casa, digamos, del linaje Julio Claudio. De hecho, en algunos casos va a rechazar el haber sido descendiente del propio Agripa, ¿vale? Y porque es considerado como un plebeyo, como alguien menor. Y entonces la cuestión es que en este aspecto él va a rechazar lo que es la mortalidad de sus ascendentes y va a considerarse como un nuevo Rómulo, un nuevo refundador de Roma a partir del 21 de abril del año 38. Sin embargo, a ver, dice Ángel, dice, al menos los emperadores altoimperiales para eso se ponían el nombre de César y Augusto, ¿no? Para indicar una línea divina. Sí, además como legitimando ser sucesores del propio César como el primer imperator, no emperador, divinizado, y como Augusto como legitimando, digamos, esa línea con el propio Augusto como divino, ¿no? Hola Joan, bienvenido por aquí. Dice, hola Marco, ¿qué opinas de los barcos de Calígula en el lago Nemi y su relación con el culto de Diana Nemorensis? Muy buena pregunta. Voy a ello enseguida. Porque, sobre todo, con el culto de Diana Nemorensis tenemos que esperar al año 40 después de Cristo con Calígula para ver su relación con Diana Nemorensis y el Rex Nemorensis. Entonces lo que vamos a... Luego por ir cronológicamente, ¿vale? En este año 38 vamos a encontrarnos con un Calígula, digamos, exaltado, con su propia divinización, con su propio culto personal, y vamos a ver que incluso no voy diría Calígula, ¿no? Pongo en boca de Calígula, si no me permiten trasladar la capitalidad de Roma, lo que voy a hacer es trasladar mi propia figura a esa ciudad de Alejandría. Por tanto, nombra que se encargue Flaco, ¿vale? Que es el prefecto de Egipto, que digamos, coloque estatuas por doquier en Alejandría. ¿Y dónde las va a colocar Flaco? Las va a colocar en las sinagogas judías. No hay nada más, digamos, provocador que hace Calígula en este momento con los judíos, precisamente cuando coloca esas figuras en Alejandría, en las sinagogas y en los templos de Alejandría. ¿Qué provoca eso? Que haya una revuelta judía en Alejandría que tiene que ser sublevada, tiene que ser solucionada por Flaco y de hecho Flaco después en el año 40, creo recordar, o en el 41 será ajusticiado por considerarle un traidor, ¿no? Entonces, aparte de todo esto, en este año 38, antes de que su hermana
muriese en el 10 de junio del 38, si no recuerdo mal, manda a traer, fijaos, manda a traer estatuas griegas a Roma, descabezarlas, sobre todo las masculinas, descabezarlas y poner una cabeza del propio Calígula en cada una de ellas. Y al propio Calígula, en este año 38, se le va a llamar no Divino César, no Calígula, no. En muchos casos se le va a asimilar con Júpiter la Tiaris, ¿vale? Que es un Júpiter agrícola, arcaico, que ya tenía su culto a partir de Numa. Por tanto, cuando se le asimila como un Júpiter Latiaris, se le está vinculando precisamente con la monarquía romana de entonces, ¿vale? Porque son los inicios. Por tanto, de hecho, él va a querer más. Si no con esto no se ha quedado contento, va a querer más. A la propia... sí, totalmente. El Photoshop de la época es cambiar las cabezas de las estatuas y sustituirlas por las del propio gobernante, ¿no? Y lo vamos a ver, por cierto, en emperadores posteriores. La cuestión es que que Calígula ya tiene su divinización como persona en vivo y por tanto, y esto es algo innovador dentro de lo que es el mundo del principado, del princeps, y ahora luego me voy a basar después a partir de junio lo que hace con las estatuas femeninas. A partir de ahora se hace un nuevo culto al emperador que ha sido divinizado en vida, y su nuevo culto, que no sabemos si lo desarrolló él mismo, su hermana o alguien, consejeros o quien sea. El nuevo culto ahora va a ser sacrificios de aves raras, aves que son, por ejemplo, faisanes, hay pavos reales, hay, por ejemplo, picudos, que es un ave especial, bueno, muy bonito además, y todas ellas son muy raras, ¿no? Digamos, de conseguir en la antigua Roma. Además, muy caras. Además, si las basamos en el edicto de precios máximos, por hacer una comparación, un pavo real, podríamos estar hablando de unos 500 estercios, denarios, que es la moneda de plata, ¿no? Entonces, son sacrificios muy caros que cada día tiene que ser un animal distinto. Y son varios de ese mismo animal. Claro, eso provoca también un derroche económico en las arcas del Estado, que se van a traducir en ciertas hambrunas. No contento con todo esto, ¿vale? Hace traer elementos también egipcios, como ese obelisco que hoy, que lo instaló en su propio estadio y que luego termina Nerón, por eso se le llama el estadio de Calígula y Nerón, y que hoy creo recordar que está en el Vaticano, ese obelisco, justamente encima donde el circo estaba construido, ¿no? No contento con eso, regaña incluso al propio Júpiter, y le, digamos, como que le regaña, ¿no? Por las cuestiones que van a ocurrir a partir de junio, que muere su hermana Drusila, y a esta Drusila, a partir de entonces, se le va a considerar como una augusta, también en la que hay que hacer la divinización de este personaje y por tanto su culto. La augusta Drusila, que también será, digamos, nombrada, además parece ser, ¿no? Yo hablo según la historiografía, será citada en las sesiones del Senado o en las presentaciones cuando aparezca
y se abran, ¿no?, estas sesiones senatoriales en las que se saluden al emperador y a la Augusta Drusila. Y luego se añadirá incluso a la Augusta Cesonia, que es la cuarta esposa de Calígula. Si nos vamos ya al año 40 del gobierno de Calígula, nos vamos a encontrar con esto que decía Joan, de los barcos de Nemi y del culto a Diana Nemorensis. Yo he tenido la gran suerte de excavar justamente allí, en el templo de Diana Nemorensis, en Nemi, al 30 kilómetros aproximadamente de Roma, en el lago donde estaban los barcos de Calígula, y he podido visitar el museo, que si tenéis la oportunidad de viajar a esa zona de allí, hacerlo, porque es un sitio y un paraje precioso. Estáis dentro de un volcán con un microclima propio prácticamente, y que es una preciosidad, y además hacen unas fresitas chiquititas y hacen postres y licores con esas fresitas chiquititas, y además tienen un duendecito que es el de la fresa y demás. Bueno, no me enrollo. El templo de Diana Nemorensis, que lo estuve excavando en la celda del templo, y pude ver los restos calcinados de los barcos de Calígula. Los barcos de Calígula precisamente son un ejemplo de ese derroche que tenía Calígula respecto a todo ese tema de dinero, y qué forma de recuperar ese dinero que, diciendo, digamos, la historiografía latina dice que prostituyendo a las mujeres de los senadores. Eso yo creo que es un gran escándalo, que no sé si se llegaría a realizar, igual que nombrar como su propio sacerdote a su caballo Incitato, o nombrarle cónsul, o darle, creo recordar que decía Suetonio, 18 asistentes solo para el caballo, para su limpieza, para su culto de Incitato, y vestirle y demás. Pero bueno, seguramente sea una parte de esa propaganda anti-Calígula, ¿no? Y los barcos de Nemi, que son una preciosidad y eran enormes, que además se conservan mosaicos, tuberías, esculturas, columnas en el Museo de Nemi sobre esos barcos, son palacios flotantes, y la verdad es que tenían también su propio culto a Isis. Y curiosamente, ya que me centro en eso de Isis, Calígula hace traer el culto a Isis, que hace más bien lo consolida, el culto orientales a Isis o Osiris, también en cultos egipcios, ¿no? Pero centrándonos en eso de Nemi, de Calígula, de hecho, parece ser, según la historiografía, era una persona muy, muy celosa, y entonces tenía celos del Rex Nemorensis, porque el ritual del Rex Nemorensis, del culto a Diana Nemorensis, ahí en Nemi, se basaba en que había que vencer a este Rex para ser nombrado un nuevo Rex. Y por tanto, al Rex que estaba en ese momento, en época de Calígula, Calígula tenía envidia de esta persona, que ahora no desconozco su nombre. Entonces mandó matar a este Rex con una persona mucho más fuerte, más, digamos, valiente, fuerte, que este Rex Nemorensis, y le asesinó. No le venció en batalla, sino que le asesinó. Por tanto, el propio Calígula asimiló el cargo de Rex Nemorensis precisamente por haber mandado matar a este contrincante, que era una figura muy honorífica e importante de la parte central de Italia. Entonces, voy a seguir un poco más rápido porque llevamos ya una hora y no quiero aburriros, entonces, y todavía me quedan unos cuantos emperadores, entonces no. Pero lo que pasa es que ya digo que Calígula es uno de mis preferidos en el sentido religioso en este aspecto.
Bueno, como todo el mundo sabe, Calígula es asesinado por el bien de la República, de esta nueva, de este principado, y en el 41, si no recuerdo mal, el 24 de enero del 41, lo que hace que Claudio suba al gobierno, ¿no? Y Claudio es un personaje brillante, brillante en el tema religioso, brillantísimo, y ahí lo digo con emoción, que es verdad, porque Claudio rehace en este sentido la religión romana. Hace una serie de reformas fantásticas e incluye divinidades orientales, divinidades germanas, divinidades, digamos, del orbe mediterráneo, las incluye dentro de lo que es Roma, e incluso le da más importancia a esas divinidades locales, etruscas, y sobre todo a la aruspicina, a la adivinación, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, Claudio en temas religiosos es una maravilla que se va a repercutir muchísimo hasta llegar al cristianismo, que es cuando se hace una nueva reforma. Perdón, que tenéis preguntas. Ángel dice, Marco, tú que conoces a los dioses. Ojalá, ¿no? ¿Cómo es que sobrevivió Claudio en ese entorno? Para mí es un misterio. Mira, lo digo muy brevemente. Creo que Claudio es menos tonto, menos tonto que la historiografía latina nos está dando a entender. Porque, de hecho, pienso, y aunque me salga fuera de tema si os parece, pienso que Claudio participó en el propio complot junto con Casio Querea y los demás en el asesinato de Calígula. Además, seguramente Claudio, que es algo que vamos a, digamos, a atestiguar en su propio gobierno, va a promocionar a los pretorianos para que estén al mando del propio emperador, y va a crear una figura vital, una idea fundamental que va a perdurar a lo largo y ancho del Imperio Romano, y sobre todo se va a heredar más allá del propio Imperio Romano, y hasta el siglo XVIII, XIX, que es la figura del pretorianismo, ¿vale? Entonces, creo que él prometió, como luego ocurrió, de hecho, una subida salarial a esos pretorianos, por cierto, pretorianos creados por Tiberio, esa guardia pretoriana, y Claudio participa en ese complot y por tanto se le nombra después emperador. Yo no considero que él esté, creo que es una burda manipulación por parte de la historiografía latina a propósito y a petición suya del propio Claudio, que se le pusiera como que un emperador estuviera escondido en las cortinas y que la guardia pretoriana le nombrara emperador en ese mismo instante, como aparece por ejemplo en la serie Yo Claudio, y en otras literaturas y historiografía actual. Considero que el propio Claudio era menos tonto de lo que nos hacen entender, y creo que él mismo mandó que para no estar vinculado al asesinato de un emperador y por tanto legitimarse dentro de lo que es el poder imperial, puso que siguiera, que la gente, digamos, pensara que él sería tonto en este sentido, o menos hábil, por eso sobrevivió teóricamente haciéndose el tonto a lo largo de Claudio, perdón, a lo largo del gobierno de Calígula. De hecho, fue cónsul, junto además también el primo de Calígula, Tiberio Gemelo, también fue cónsul suffectus cuando estaba enfermo Calígula, y luego la asesinó. Pero bueno, Claudio yo creo que es un emperador que es muy listo, y además, como dice Joan, también escribió el tema de libros de adivinación etrusca, y que por desgracia se han perdido, ¿no? Por considerarlos precisamente escritos por alguien que era considerado como un inferior, ¿no? Como un tonto, ¿no? Yo creo que Claudio es mucho más inteligente
que otros emperadores que han estado en ese momento. Dice Yasmin, el culto de Diana Nemorensis se explica con todo lujo de detalles en La rama dorada de James Fraser, estudio altamente recomendable, aunque cae en algunos aspectos que se pueden corregir al ser una obra de principio del siglo XX. Sí, la verdad es que sí. Y además es muy interesante, ¿no? El libro de Fraser. Creo que Robert Graves describe muy bien a Claudio en Yo Claudio, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, bueno, ya he dicho que yo creo que es más listo de lo que aparenta y lo que nos hacen transmitir las fuentes y historiografías latinas y modernas, ¿eh? Yo creo que creo que es un tío muy inteligente y lo ha demostrado a lo largo de su gobierno. Primero divinizando a la propia Libia, por petición parece ser de ella, según las fuentes, y haciendo unas reformas políticas, sociales, religiosas, militares, llegando incluso a la conquista de Britania, cosa que por cierto Calígula quería hacer, pero seguramente ni siquiera se había acercado ni a las costas. Tened en cuenta que le separan casi de Roma a la costa del Mar de la Mancha, y lucharía contra lo que él consideraba que era Neptuno, ¿no? Por eso según la historiografía de Suetonio, consiguió que algunos bienes relacionados con Neptuno, tipo conchas, juncos, piedras, etcétera, fueran traídas a Roma como trofeo de esa conquista de Britania. Pero bueno, eso ya son cuestiones de otra índole, ¿no? Matando ya a Claudio en el 54, vamos con Nerón. No voy a ir con todos los emperadores, ¿vale? Porque nos volveríamos locos. Además, unos no tienen importancia en el tema religioso. Pero Nerón, bueno, lo único que quiso es hacer una especie de imitatio divina respecto a Calígula, pero mucho más suave. Va a aparecer igual que Calígula con ese manto, ese paludamentum púrpura, en el que vamos a ver que era propio no solo de emperadores, sino del propio Júpiter, que también era vestido con esta tela. Otro emperador, digamos, fantástico, que también lo vamos a encontrar de forma ya posterior, es Domiciano. Fíjate que nos hemos saltado unos cuantos. Vespasiano, por cierto, desde Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano se frena el culto divino, el culto al emperador. Ahí es cuando precisamente cae en una crisis divina a partir de Nerón. Bueno, Nerón teóricamente, bueno, pues era el último de la dinastía Julio-Claudia, y curiosamente a partir de ahí se paraliza el culto al emperador vivo y al emperador difunto, ¿no? Miro abajo porque tengo la lista de los emperadores aquí, no por nada más que tengo la lista. Lo que tenemos es bueno, Trajano. Sí, bueno, ahora vamos a Trajano. Vamos con Domiciano. Domiciano es un emperador que quiso digamos, recuperar ese culto al emperador en su persona, divinizando a su padre y a su hermano, para que él, igual que Augusto hizo en su momento, él tener esa legitimización de poder ser considerado como alguien divino y tener su propio culto como emperador vivo, como Dios viviente. A los sodales digamos, de los emperadores anteriores, los nombró él, los organizó, pero para su propio culto también lo consideró, ¿no? Él consideraba también, era un creyente firme sobre la religión tradicional, digamos que
resucitó antiguas costumbres religiosas y de la moral romana, y de hecho estaban ese cuerpo sacerdotal que son los sodales augustales flaviales, es decir, solo para el culto de la dinastía Flavia. Y entonces ya tenemos a Tito, a Vespasiano, Tito y Domiciano solo con unos sodales propios para ellos. Luego lo vamos a tener para la dinastía Aeloclaudia, Nerva, Trajano y Adriano. Vamos a tener Antonino Pío, Marco Aurelio, Cómodo. Vamos a tener también cultos propios de esa dinastía, de Ulpia Trajana. Y vamos a considerar, digamos, Domiciano lo que precisamente hace es esa remodelación, ¿no? De hecho, él va a embellecer parte de Roma con el templo a Júpiter, va, digamos, a restaurar edificios. En cambio, por ejemplo, su divinidad favorita, a diferencia de otros emperadores anteriores, va a ser Minerva. De hecho, Minerva va a ser el nombre, el epíteto de esa legión que crea Domiciano, que es la Legio Primera Minerva, ¿vale? Va también a hacer un programa iconográfico en honor a Minerva, que va a plasmarse en las monedas, que también aparecerá en su reverso esa figura de Minerva, y va absolutamente a... y esto es algo fantástico porque se lo van a, digamos, supongo, ¿no? Se lo van a recordar a lo largo de la historia de Roma a partir de entonces, que es la recuperación del Palladio romano, que se había, digamos, estaba en el templo de Augusto, en el templo de Minerva o de Júpiter, y ahora lo va a instalar en el propio templo de Minerva. Digamos que construye un templo divorum, un templo a los divinos Flavios, y también un templo a la Fortuna Redux, y finalizó, digamos, el arco de Tito, ¿no? También en ese sentido lo que hace es una cosa también yo creo que va a repercutir a lo largo del resto del imperio, que es la tolerancia a las religiones extranjeras, mientras que no interfieran en el orden público, ¿vale? Sobre todo el culto a Isis y Serapis va a ser muy bien acogido. De hecho, los va a asimilar al propio Júpiter y Minerva, ¿vale? Serapis como Júpiter e Isis como Minerva. El siguiente emperador que como nos pide Ángel, bueno, Trajano. Trajano es una figura que es importante dentro de lo que es el culto al emperador. Sin embargo, es un emperador que va a ser bueno, una segunda parte me podría dar sobre todo para los emperadores del dominado, ¿no? Que también tienen su aquel. Trajano, lo que pasa es que me he centrado mucho más en los primeros emperadores. Trajano tiene un gran culto a Hércules, sobre todo, pero más que culto como divinización, sino como elemento de fuerza, como valor, como un genius, un genio que va a estar dentro de él y que hay que digamos, proyectar hacia la parte militar. Trajano también es verdad que hace algunas reformas religiosas que es verdad que también es como se asemeja en este aspecto a Tiberio. Él no quería ser divinizado, sin embargo las costumbres religiosas, ¿no? ese mos religiosa en las que se va a ver imbuido le van a obligar a su divinización, y además aparece en ciertos aspectos en alguna carta a Plinio
y la historiografía también latina y moderna así lo estudian. Y habrá ese culto imperial que ya había precedido Domiciano, etcétera, etcétera. También se va a vincular divinamente, divinamente como adjetivo no de bueno, sino relacionado con los dioses, al divino Nerva, donde a él sí se le va a deidificar y por tanto se va a vincular a Trajano como hijo adoptivo, como una segunda gran adopción, Julio César con Augusto, pues en este caso Nerva con Trajano. Adriano va a ser otro emperador también importante en el tema religioso, muy helénico, va a traer también cultos helenísticos a Roma y que se va a ver plasmado sobre todo en toda la estatuaria que se va a colocar a lo largo y ancho de Roma y que va a ser copiada por los grandes patricios del momento, ¿vale? Todo eso se va claro, no estoy diciendo, por ejemplo, el tema de las persecuciones a los cristianos y judíos que parece ser que hace Nerón o que hace Domiciano sobre todo, o que Trajano incluso hace muy poca persecución en este sentido, pero lo deja muy liviano, ¿no? De hecho, se conservan las cartas de Plinio el Joven al respecto, donde dicen, bueno, no hace falta perseguirlos, no hace falta, digamos, ajusticiarlos, haz lo considerable, pero tampoco te pases, ¿no? Por así decirlo. Entonces es algo que se va a plasmar hasta este momento. Antonino Pío es otro emperador fundamental dentro de lo que es el ámbito religioso, las reformas religiosas que hace Antonino Pío, entre ellas, una de ellas, por ejemplo, es la aceptación de en el culto a Cibeles, hago paréntesis explicativo, el culto a Cibeles obligaba a los Gali, es decir, a los sacerdotes de Cibeles, y al arquigali, que es el jefe de los Gali, a digamos a caparse, ¿no? A, digamos, cortarse los testículos y por tanto es un elemento que solo podían hacer aquellos que no eran ciudadanos romanos. Antonino Pío permite que precisamente ahora los Gali y los arquigali puedan ser romanos sin ser digamos capados en ese sentido, ¿vale? Por tanto, eunucos, ¿no? Que no fueran eunucos y por tanto a partir de ahora todos los romanos que vamos a ver dentro de lo que es el culto a Cibeles pueden entrar sin necesidad de enmascularse los miembros, ¿vale? El miembro viril. Sí, Adriano, bueno, el culto al santuario de Eleusis, el tema, por ejemplo, en la villa romana, la villa de Adriano, es una maravilla. Si habéis ido allí a Tívoli, yo tuve la oportunidad de ver la villa de Adriano y es una maravilla, ¿no? Con los sucesivos templos. Sí, castrados. Por ejemplo, bueno, Marco Aurelio, bueno, ya conocemos este emperador filósofo, hace muy pocas persecuciones contra los cristianos. Quien hace más persecuciones, por ejemplo, Cómodo. Cómodo es una figura un tanto curiosa, ¿no? En este aspecto. Lo que hace es asimilarse, como todos sabréis, no solo a través de la iconografía o de la película de Gladiator, como si fuera un Hércules reencarnado. Él, de hecho, es como querer volver a construirse una nueva Roma. De hecho, cambia la Roma, el nombre de la Roma, de la capital de Roma. De hecho, lo denominará Colonia Romulensis, Augusta Romulensis, etc. Como Diana, perdón. Entonces, vamos a ver que, y luego lo cambia también todos los meses del año,
con sus propios epítetos todos divinos, ¿no? Helio, etcétera, etcétera, Augusto, César, tal, pues todos los epítetos religiosos que tiene Cómodo los va a aplicar precisamente a cada mes del año. Cómodo es una figura que, como dice en la película, es un hombre sin moral, ¿no? Pero va a personalizarse en sí mismo su divinización, su engrandecimiento, y parece ser que la construcción de ese de quitar la cabeza, digamos, de ese coloso de Nerón que estaba en lo que es donde hoy estaba al lado del Coliseo, va a sustituir la cabeza de ese coloso de Nerón por una cabeza suya, y a los pies va a poner un letrero, un cartel, donde el único gladiador zurdo que ha matado a más de 1000 contrincantes, ¿no? Entonces vamos a ver que Cómodo también se diviniza a sí mismo, también va a tener parte de ese culto divino, y vamos avanzando en los gobiernos de siguientes. Pertinax, Juliano, Septimio Severo no hacen apenas nada relacionado con el tema religioso. Sin embargo, vamos a ver que Caracalla va a tener digamos, un papel medianamente importante. De hecho, no introduce innovaciones relacionadas con los cristianos y la política de persecución con estos colectivos. Sin embargo, sí va a querer, digamos, ensalzar esa política religiosa tradicional, ¿no? Además, él va a sincretizar la figura política y religiosa como antes Augusto lo había realizado. Es decir, recupera precisamente esa figura, y vamos a ver que hay elementos que se van a ir recuperando y se van a ir imitando en gobiernos posteriores. Nos saltamos a Macrino. Heliogábalo. Heliogábalo es una figura que tiene una gran controversia religiosa. A partir de Septimio Severo existe ese culto solar que empieza a iniciarse aquí, que se va a plasmar sobre todo en Heliogábalo, en esa iconografía que hace monetaria lo poco que hay de Heliogábalo, porque ya sabéis que muere en pocos años, y es un chaval muy joven, ¿vale? Es un emperador muy joven, y se va a rebautizar, digamos, como Deus Sol Invictus, ¿vale? Y se va a, digamos, iconográficamente vamos a ver a una divinidad solar con un águila a sus espaldas o a sus pies, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo el Sol Invictus se va a plasmar en el gobierno de Heliogábalo, y lo va, digamos, a unir con otra divinidad que es el Gabal, ¿vale? Esta divinidad, que parece ser que está representada por un meteorito que cayó en Emesa, en la parte oriental, pues es lo que le va a dar culto precisamente en un templo concreto, que es el Elagabalium. El Elagabalium, además, es una de las cosas que muy curioso, porque además él mismo quiere castrarse, y todos los que profesan el culto a esta divinidad tienen que castrarse, tienen que ser eunucos, o por lo menos circuncidarse para dar este culto. Y hay que tener en cuenta que el Heliogábalo es un personaje que se casó con una vestal, y esto está prohibido, absolutamente prohibido. Pero claro, ¿quién le va a dar quién le va a juzgar al emperador si él teóricamente es el propio padre, como Pontifex Maximus, es el propio padre de las
vestales. Por tanto, comete una falta religiosa, que es casarse con una vestal, y por tanto la vestal no recibe castigo, ni él tampoco recibe castigo, y provoca un elemento que es negativo, digamos, penado judicialmente, como es el casarse un padre con una hija, aunque fuera no de forma sanguínea, ¿no? No es consanguínea. Heliogábalo, digamos que lo que hace en este sentido es hace una locura también, que consiste en que en las fiestas en honor a este Heliogábalo, o su culto propio, o al culto a El Gabal, que es el de la montaña, etcétera, que los bailes que él hace los presencie los propios senadores, ¿vale? Al toque de tambores, címbalos, instrumentos muy orientalizantes, y que lo va a repetir año tras año, sobre todo en los solsticios de verano, ¿vale? La cuestión es que luego hace una cosa, lo que nos dice Herodiano, y Herodiano nos dice lo siguiente, si me permitís, son 3 líneas de lectura para que veáis cómo hace él el culto a esta piedra, o a este Sol Invictus, en la que deja una piedra en una viga, en un carruaje, enjollada, o la figura del dios enjollada, y deja al libre albedrío que vayan los caballos solos, ¿no? Herodiano nos lo cuenta así. Un carro tirado por 6 caballos llevaba a la divinidad. Los caballos enormes y de un blanco puro son caros arreos de oro y ricos ornamentos, con ricos ornamentos. Nadie sostenía las riendas y nadie llevaba el carro. El vehículo era escoltado como si el propio Dios fuera el auriga. Heliogábalo corría hacia atrás enfrente del carro, mirando al dios y sosteniendo las riendas de los caballos. Hacía todo el viaje de esta forma, al revés, mirando al rostro de su dios. Bueno, son curiosos, ¿no? Ciertos elementos que hace Heliogábalo, ¿no? Este emperador que quería ser mujer. No quisiera terminar ya con esta rápida charla, bueno, rápida en estos momentos. No, me voy a saltar a Severo Alejandro, a Maximino Tracio, a los Gordianos, a Balbino y Pupieno, Gordiano, Filipo, Decio, Hostiliano y demás emperadores, hasta llegar al propio Diocleciano, ¿vale? El propio Diocleciano es muy curioso. Ah, por cierto, una cosa que no nos he contado, perdón, sobre Calígula. Calígula se solía vestir también de dios, de distintas divinidades, de Mercurio, de Júpiter, de etcétera, etcétera, de otras divinidades masculinas, y participaba como tal en los sacrificios tanto a su figura como a otros dioses. De hecho, nos encontramos algún texto que nos dice que él mismo mató a uno de los victimarios, al Cultrarius en concreto, el que lleva el cuchillo a la hora de cortar el cuello, y lo mató, ¿vale? Porque era un inexperto y lo mató con el martillo o con el hacha de sacrificio. Entonces lo hizo él. Y a su hermana, que había dicho antes que lo iba a contar, pero no lo he contado, perdón, es que las estatuas femeninas las cortó de Grecia, o algunas que se hicieran de nuevas, cortó sobre todo, bueno, las nuevas, ¿no? Porque de Grecia poca escultura femenina hay. Cortó las cabezas para sustituirlas por las de Drusila. Heliogábalo sí parece ser que llegó a castrarse, y según la historia augusta nos dice, o Herodiano, nos dice que Heliogábalo quiso ser mujer, y como no consiguió que sus cirujanos lo transformaran en ponerle una vagina, una vulva, les castigó comiendo frutas de piedra. Hasta que murieran, claro. Diocleciano es, ya para terminar,
un personaje que te hace también esas anticristiano, igual que lo va a ser su colega en el gobierno, digamos, Galieno. Galieno y Diocleciano son figuras fundamentales dentro de lo que es este paganismo, y hicieron persecuciones y además obligaron, para poder, de hecho hay textos sobre ello, obligaron a que absolutamente todos los soldados de palacio y del ejército, así como los civiles de Roma y del resto del imperio, estaban obligados a hacer sacrificios a los dioses y a su figura como dios, emperador dios, ¿no? A su culto divino. A cambio, y esto es una política más hecha por el propio Galieno que el propio Diocleciano. Diocleciano es un poco más neutral en este sentido, pero Galieno era un absoluto anticristiano, que es el que más promulgó todas esas persecuciones contra los cristianos, y desarrolló un documento que, por desgracia, creo recordar que no se conservan, porque seguramente serían en tablilla de cera o alguna cuestión, que se llamaban los Libela, ¿vale? Esos son, digamos, como gracias, Ángel. Son como las cartillas de racionamiento que se hacían aquí en época de la Guerra Civil y en la época de la dictadura de Franco. Bien, pues esas cartillas se sellaban para que todo el mundo pudiera, la autoridad, digamos, vigilar que habías hecho tu sacrificio pagano, por así decirlo, ¿no? Claro, también esto produjo falsificaciones, y vamos a ver una serie de personas que es fantástico. Y vela, estos cuadernillos, que no se conservan por desgracia, son para sellar estos sacrificios paganos. Las conferencias están subidas al canal de YouTube, todas, y esta también estará guardada. La cuestión es que se sellan y había falsificaciones. Y había, digamos, un sello específico, parece ser, para aquellos que hacen ofrendas solo con incienso, ofrendas con sacrificio animal, ofrendas con sacrificio incruento. ¿A qué fiestas has ido? ¿A cuáles no? ¿A qué todo esto sellado, ¿no? Por desgracia, no se conserva, ni siquiera cómo era, ni cómo se estructuraba, ni nada. Bueno, yo estoy, mediante algunas fuentes muy concretillas de Diocleciano y hace Galeno, son muy curiosos porque parece ser que, ya digo, son hechos en tablilla de cera, y que por desgracia no se ha conservado, ¿no? Pero con algunos datos, que sobre todo de autores cristianos, se nos ha conservado algún pequeño dato, algún matiz de esos libela, de esos librillos, ¿no? de sellos. Y bueno, gracias Mario, gracias Óscar, Nani, Blasco también por ese apoyo. Bueno, la cuestión es que he querido hacer, digamos, como un viaje religioso en este aspecto, sobre todo de esas pequeñas reformas o grandes locuras que hacen los emperadores a lo largo del Principado hasta Diocleciano, y espero que hayáis aprendido alguna de las cosas, por lo menos, aunque sea solo alguna curiosidad, ya me quedo contento con ello. Y para mí ha sido, como siempre, un placer